Cómo se me hace tan poco tiempo. La verdad es que el día de hoy que no fui a San Juan a predicar, llegué desde temprano. Siempre disfruto tanto este tiempo de adoración, de alabanza en la presencia de Dios, pero se me hace tan breve que yo quisiera seguir. Y por eso, ¿saben? Tenemos noches de alabanza, porque de esta manera, en nuestras noches de alabanza podemos disfrutar sin límite. Prácticamente cuando tenemos noches de alabanza, ¿cómo se dice cuando va uno a una fiesta? Hasta que... Exactamente. ¿Cómo están, familia, el día de hoy? Qué gusto verles. Qué bueno que estás aquí el día de hoy. Gracias a Dios por esta palabra de Intro 10. Alaba y dale gracias al Señor. Gracias, Vania. Qué maravilloso se comparte aquí en Intro 10. La verdad disfruto mucho cómo Dios también nos conecta cuando yo ahora tengo la oportunidad de compartir con ustedes. Bien, familia, pues quiero invitarles para que me sigan en Refuerza Live, viviendo fortalecidos en el poder de su fuerza sin límite. Los jueves a las 8 de la noche tenemos en nuestro canal Vive Sin Límites TV en YouTube, y también tengo la página oficial donde estoy transmitiendo en vivo. Les mandamos ahí la notificación. Les invito para que me sigan, porque ahí estoy compartiendo la parte que me queda pendiente el día de hoy en las conferencias. Te invito para que también compartas con tus contactos, y también para que me sigan en esta nueva serie de conferencias, Megatendencias, Arrebatamiento 2022, entendiendo la profecía de la Biblia para este último tiempo. He estado preparando el siguiente episodio. He compartido el episodio número 1, que le he llamado "Es posible determinar o conocer la fecha del arrebatamiento de la iglesia", y ahora voy a compartir el episodio 2, donde vamos a estar hablando sobre los acontecimientos mundiales de estas últimas semanas. Así que les invito para que estemos preparados y expectantes, porque la venida del Señor está ya muy cerca. Estamos viviendo en la recta final del arrebatamiento de la iglesia. Y bien, pues estos eran dos amigos que estaban comentando sobre quién manda en la casa. Y uno le dice al otro: en mi casa manda mi mujer, me tiene todo el día haciendo las tareas, que la cama, que pasa la aspiradora. Y el otro amigo le dice: es una pena, yo en cambio en mi casa pido la comida y me traen la comida, pido agua caliente y me traen el agua caliente. Y su amigo voltea y le dice: ¿y tú para qué quieres agua caliente? Y le dice: no me digas que tú lavas los trastes con agua fría. Vamos a leer lo que nos dice la Escritura, acompáñenme. Vamos a leer lo que nos dice la Escritura ahí en Santiago capítulo 1, verso 2. Santiago capítulo 1, verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que les falte nada, cosa alguna. Vamos a orar, acompáñame el día de hoy. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias porque en este día podemos disfrutar de una manera tan especial de tu presencia. Señor, nos sumergimos en este momento para ser llenos de tu Espíritu Santo. Venimos a beber de ti en este día, porque sabemos, Señor, que tú eres el único que puede saciar nuestra necesidad y la sed de nuestro corazón. Así que en este día, Padre, te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos bendigas, que nos des entendimiento y sabiduría en tu palabra. Así que en este día levanta tus manos y dile: en este día, Señor, yo recibo tu poderosa palabra, que tiene la habilidad de renovar nuestro entendimiento, de sanar nuestro corazón.
Recibo tu poderosa palabra, Señor, que produce fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, la capacidad sobrenatural, Señor, para hacer que las circunstancias cambien. Así que en este día recibo tu poderosa palabra, creyendo que yo soy, dilo conmigo, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. Está hecho en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alábale y dale fuerte el aplauso al Señor. Gracias, Padre. Muy bien, el tema que quiero compartir contigo le he llamado así: recupera tu capacidad para confiar en el amor de Dios nuevamente. Dile a alguien que tengas a tu lado, anímale y dile: recupera tu capacidad para confiar en el amor de Dios nuevamente. Así que va a estar poderoso, porque vamos a orar por esto, para recuperar nuestra capacidad para confiar nuevamente en el amor de Dios, haciendo que esto traiga gozo a nuestra vida, viviendo contentos para hacer que las circunstancias, que las cosas cambien. Y aquí en la escritura de Romanos 15:13 leímos lo que nos dice que el Dios de esperanza, aquí en Romanos 15:13, del Dios que es la fuente o donde proviene la esperanza. La palabra esperanza se traduce a nuestro idioma de la palabra griega elpis, que significa expectativa. Significa expectativa. Me parece interesante hablar acerca de nuestra expectativa, de nuestra esperanza, porque creo que en nuestra cultura y en nuestra manera de vivir pensamos que esperar lo sentimos que es agobiante. Por eso la oración más popular de los cristianos es: ay, después de lo que están viviendo en su familia, en el matrimonio o en el trabajo, en el negocio, ay, Señor, dame paciencia, pero ya. Porque en nuestra forma de vida esperar es algo que muchos dicen, es que si algo yo no me gusta es esperar. Y cuando hablamos de esperanza, hablamos en realidad de esta palabra elpis, que se refiere no solamente a sufrir sin rendirse. La palabra significa permanecer bajo, es decir, que la esperanza se refiere a una expectativa, más bien a una expectativa en la que se trata de que en esa espera nosotros estamos buscando algo seguro, algo que podemos tener con seguridad, y que pareciera que esperar solamente es perder el tiempo. Pero en la Biblia, este Dios de esperanza nos hace ver con una gran expectativa lo que está ocurriendo en nuestra vida y lo que estamos viviendo. Así que de acuerdo a lo que nosotros esperamos, eso es en realidad lo que nosotros vamos a vivir. Si tú esperas que solamente el mal venga, solamente cosas malas ocurran en tu vida, si tu expectativa es negativa, si tu expectativa es pesimista, es en esa forma que estaremos viviendo. Por eso dice: el Dios de esperanza, de expectativa, les llene de gozo. Esta es la oración en Romanos 15:13, que nos llene de gozo. Y cuando hablamos de gozo, la palabra se refiere a la gracia de Dios, de la raíz griega charis, que se refiere al placer, a la alegría y al deleite que provoca un regalo, cuando nosotros recibimos un regalo. Así que el Señor nos está diciendo en realidad que podemos tener una gran expectativa, viviendo en el amor de Dios, viviendo en la gracia de Dios, sabiendo que a través de Cristo Jesús nos han sido dadas todas las cosas. Como dice ahí, el que no escatimó a su propio Hijo, el que no rehusó entregar a su propio Hijo, sino que nos dio también con Él todas las cosas.
Así que el Dios de esperanza les llene de gozo para que abunden, dice, en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces nos dice aquí que cuando nosotros vivimos deliberadamente llenos del Espíritu Santo, cuando estamos buscando la presencia de Dios y estamos buscando que Dios nos llene con su presencia, con su poder, nosotros vamos a activar una gran expectativa. Vivir en el amor de Dios siempre nos hará esperar por grandes cosas. Dilo conmigo, vivir en el amor de Dios hará que siempre esperemos por grandes cosas. Podemos tener la expectativa de que nuestra situación cambie. Podemos vivir en el amor de Dios con la expectativa de que su poder sobrenatural se manifieste en respuesta a nuestra necesidad. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que me acompañes en Marcos 9:14 para ver esta historia en el ministerio del Señor Jesucristo. Un padre de familia, un papá que buscó a Dios con la esperanza o la expectativa de sanar a su hijo. Voy a pedirles ahí que por favor les hagan llegar la papeleta de petición de oración para que el día de hoy tú actives tu fe al definir tu petición de oración y el día de hoy busquemos la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Levanten su mano si alguien no tiene este formato, petición de oración, si nos ayudan ahí nuestros voluntarios. Entonces, la pregunta es, ¿tú buscas a Dios con esperanza? ¿Tú buscas a Dios esperando que Él se manifieste en tu vida y que lo mejor te suceda? En esta semana tú has buscado a Dios con una gran expectativa. Entonces vamos a ver esta historia. Un papá que buscó a Dios con la esperanza o expectativa de sanar, que Dios sanara a su hijo. Él reconoció su gran necesidad. Y afligido y perturbado como él estaba por su hijo, su vida fue transformada. Marcos capítulo 9, verso 14 dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida dice, toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué discuten con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. En otra versión dice que él respondió, sí creo, ayúdame en mi poca fe. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. Yo te mando, sal de él. Entonces dice, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Así que aquí podemos ver que este papá se acercó a Jesús con una gran expectativa, esperando que el Señor iba a tener la respuesta. Por eso, cuando los discípulos no pudieron echar fuera ese espíritu, por esa razón es que el papá le dijo a Jesús, si tú puedes hacer algo por mí,
por favor ayúdame. Y por eso la respuesta del Señor Jesús fue, no se trata de si yo puedo hacer algo por ti. Yo estoy aquí porque he venido a manifestar la autoridad y el poder del reino de los cielos en la tierra. Eso fue lo que yo estoy, yo estoy parafraseando lo que el Señor le estaba diciendo. No se trata de si yo puedo hacer algo, se trata de si tú crees que yo puedo hacer algo. Entonces vemos que este papá estaba sufriendo en verdad. Imagínate qué terrible. Cuando Jesús vio la condición de ese muchacho, él dijo, ¿desde cuándo está él en esta condición? O sea, yo puedo ver que la pregunta era, ¿cómo han podido vivir así? Dile al que está a tu lado, no te rindas ante lo que estás viviendo. Levanta tu expectativa, espera algo grande de parte de Dios para tu vida. Yo puedo ver aquí el amor de Jesús, su compasión, pero ¿cómo pueden estar viviendo así ustedes? Y quizás eso mismo el Señor esté pensando acerca de ti, de mí el día de hoy. ¿Cómo pueden estar viviendo así cuando ahora las cosas pueden cambiar? Entonces podemos ver aquí que este papá tuvo respuesta a esa gran expectativa que él tenía de Jesús. Y dice que cuando Jesús ordenó a ese espíritu que saliera, fíjate cómo hubo una resistencia y se generó una lucha espiritual. Y cómo ese espíritu hizo que el muchacho pues, hiciera todo ahí un show para intimidar y para hacerle creer que nada estaba pasando y que aunque Jesús le había dado la orden de salir, él no iba a ir. Muchas veces cuando nosotros estamos creyendo y confiando en el amor de Dios, podemos encontrarnos con una resistencia. Así que no te sorprendas cuando tu fe esté siendo probada de esta manera y pareciera que después de que tú has estado orando, has clamado, has estado confiado y aún seguro de la respuesta de Dios, y cuando en vez de que haya una respuesta dice que el muchacho parecía que se había muerto. Pero todo esto era un engaño, porque dice que Jesús le levantó y se enderezó. Entonces, vamos a ver lo que nos dice ahí Santiago capítulo 1 y 2, porque ahora quiero hablarte precisamente de cómo nuestra fe es probada. Cómo nuestra fe está siendo probada en la situación que estamos viviendo. Santiago 1:2. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y cuando él se refiere a santifícalos, usa la palabra griega agnos, que es la palabra que se traduce como sanar o hacer santo. Se refiere a la palabra que algo esté sin daño. Entonces Jesús declaró que el conocer la verdad a través de su palabra hará que nosotros no suframos daño, sino que nuestra fe pueda ser usada para que a través de nuestra fe el poder de Dios se manifieste. Entonces santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que finalmente a través de la palabra nosotros seremos renovados en nuestro entendimiento, y lo que sucede cuando somos renovados es que el Señor hace que lo que ha ensuciado nuestra fe, lo que ha contaminado nuestra fe a través de creencias que traemos aún de la vida cristiana y que no nos permite disfrutar con alegría de la salvación de Dios, de la gracia de Dios, será por tanto renovada nuestra mente y no tendremos una limitación para poder tomar lo que Dios ya nos ha dado por medio de nuestra fe. Entonces quiero referirme de esta manera a lo que la palabra dice cuando habla de la prueba y de la paciencia, porque yo creo que muchas veces no hemos sido correctamente enseñados acerca de esto. Por eso esto que nos dice Santiago 1:2 es muy importante. Dice, hermanos míos, dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Entonces nos dice aquí que cuando se hallen en diversas pruebas, quiere decir que nuestra fe está siendo probada en este mundo.
y que es inevitable que al vivir en este mundo nuestra fe va a estar siendo probada. No te sorprendas de que tu fe esté bajo prueba. Pero pensamos que cuando dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se en diversas pruebas, no está diciendo que nosotros deberíamos estar felices cuando estamos bajo prueba o estamos pasando un tiempo de aflicción. Eso no es lo que está diciendo. Y es lo que muchos piensan, que la vida cristiana es algo que hay que sufrir, no es algo que hay que disfrutar. Pero la vida cristiana es algo que hay que disfrutar. Y que cuando nosotros estamos unidos al amor de Dios vamos a vivir con gozo, entusiasmados, con una gran expectativa. No está diciendo que cuando estemos en pruebas estemos felices porque estamos en pruebas. Eso no es lo que está diciendo. Nos está hablando de la forma en que nosotros respondemos cuando estamos enfrentando la aflicción, y esto está probando nuestra fe. ¿Cuántos ya tienen su formato de petición? Entonces, ponle ahí entonces gran expectativa. Ya no hay. Y entonces ahí en tu cuaderno o en tu teléfono anota eso, petición de oración. Define tu oración el día de hoy, tu necesidad. Ven el día de hoy a la presencia de Dios con gran expectativa y trae al Señor tu necesidad. Porque lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que en medio de la prueba y de lo que estamos padeciendo, en medio de la aflicción, lo que necesitamos es el gozo de Dios. Lo que necesitamos aquí es el gozo de Dios. Porque la aflicción, cuando nosotros estamos bajo una aflicción, en realidad, si nosotros no respondemos en la gracia de Dios, si nosotros no estamos ahí unidos al amor de Dios, lo que va a hacer la prueba es traer amargura y frustración. Y eso es lo que a muchos está ocurriéndoles mientras están bajo prueba. Y quizás tú digas, ay pastor, es que yo ya tengo toda una vida de prueba, toda mi vida es una historia de prueba. Entonces, lo que la palabra nos está diciendo es que en medio de esa situación necesitamos saber que hay una gracia de Dios, hay una capacidad sobrenatural para poder pasar en medio de esa circunstancia con gozo. Otra vez de la palabra charis, que se refiere a la gracia, al regalo que produce gozo. Entonces, si yo estoy en medio de una situación totalmente adversa, contradiciendo lo que Dios quiere para mi vida, porque muchos piensan que eso es algo que tienen que subordinarse, que tienen que resignarse a lo que están sufriendo. Pero en realidad, ahora cuando nos habla de la paciencia, se refiere a una cualidad que tenemos de poder permanecer bajo sufrimiento, pero por medio de la fe. Entonces nos dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra paciencia, esta sí, del griego upomone, se traduce como permanecer bajo. Entonces una persona que está, como dice, en medio de una prueba, dice que lo que la prueba de nuestra fe va a producir es paciencia. Dice que cuando nuestra fe está siendo probada, lo que va a producir en nosotros, y está hablando de cómo Dios va a tomar esta oportunidad en la que nosotros estamos en una prueba y estamos permaneciendo bajo una situación adversa que nos ha causado daño, que nos está perjudicando. Lo que va a producir esta prueba es paciencia. Entonces, fíjate, lo que va a producir es paciencia. Entonces, la fe no es producida por las pruebas. La fe no viene cuando hay pruebas. Porque dice la Escritura ahí en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué produce fe? De acuerdo a Romanos 10:17. Lo que produce fe
es la palabra de Dios, la cual viene por el oír, dice, y el oír la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, las pruebas no producen fe. La fe, al ser probada, produce paciencia. Y dice que la paciencia va a cumplir un propósito de hacernos completos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Entonces, lo que en realidad Dios está diciendo es, cuando estén en pruebas, respondan ante esa situación con el gozo que viene de conocer el amor de Dios, de estar unidos al amor de Dios y vivir confiados que en medio de esa situación de prueba tú puedes salir vencedor, porque por medio de Cristo Jesús dice, nosotros somos más que vencedores. ¿Cuántos están conmigo? Así que lo que hace la prueba es poner en evidencia nuestra fe. La fe está siendo probada. Quiere decir que la fe es tan preciosa y tan importante que lo más aquí determinante es que nuestra fe, al ser probada, pueda ser aprobada. Eso es lo más importante en realidad, porque es por medio de la fe que nosotros podemos vivir y disfrutar del amor de Dios. Es por medio de la fe que podemos recibir todo lo que Dios ya ha preparado para nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces, Dios no envía pruebas para quebrantar o destruir nuestra fe. Y eso lo dice más adelante. Que no piensen que Dios puede tentar o probar a alguien. La palabra para prueba que se traduce como prueba o tentación. Es decir, que las pruebas en alguna medida también pueden provocar la tentación. Y aquí voy a hablar de 4 aspectos, de cuatro conflictos que necesitamos el día de hoy resolver en nuestra relación personal con Dios en estos tiempos de prueba o aflicción. Porque finalmente lo que ocurre cuando nosotros estamos en medio de una prueba, estamos en medio de una adversidad, es que lo que se está probando es nuestra confianza en el amor de Dios. Si nosotros todavía podemos confiar en el amor de Dios y que Él, en medio de esa circunstancia, va a hacer que todas las cosas sean para bien a los que le amamos. ¿De acuerdo? Entonces, primera cosa que yo quiero mencionar aquí, lo primero es lo que nos dice ahí Job 34:12. Que en medio de esa prueba, en medio de esa circunstancia adversa, cuando parece que las cosas no cambian y no tenemos respuesta de parte de Dios, podemos sentir nosotros, si no respondemos con gozo, si no tomamos una actitud de una gran expectativa en medio de lo que nos está sucediendo, esto va a provocar en nosotros molestia y queja. ¿Alguna vez aquí alguien se ha peleado con Dios porque considera que es injusto lo que está sucediendo? ¿Alguien? Levante su mano además de mí. Porque yo sí recuerdo 2 momentos en mi vida de mucha queja y molestia con Dios y se lo dije a Él. Y fíjate que finalmente me sentí muy avergonzado cuando entendí, cuando terminó esa situación o esa historia en mi vida. Pero el problema es, cuando esto nos sucede, es porque en realidad pensamos que lo que estamos viviendo es injusto. Pensamos que lo que estamos viviendo es injusto. Y esto en cierta manera es murmuración en nuestro corazón y lo llegamos a pensar. Entonces yo quiero que tú el día de hoy entres en una sanidad, que recuperes tu capacidad para vivir amado por Dios,
confiando en el amor de Dios, porque la palabra dice que lo que tú consideras injusto en realidad es un error. Y si nosotros estamos creyendo que es injusto y nos estamos quejando y estamos en el fondo molestos con Dios, porque en el fondo eso es lo que está pasando. No estás molesto con alguien de tu familia, no estás molesto con la iglesia, o no estás molesto con lo que está pasando en tu negocio, o no estás molesto con tus hijos. En el fondo lo que te tiene molesto es que tú consideras que es injusto. Y en un sentido es injusto, pero eso no quiere decir que Dios sea injusto. El problema es que cuando la situación es injusta, nosotros pensamos que Dios está siendo injusto porque las cosas no cambian. ¿Me explico? Job 34:12 dice: si por cierto Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho, ¿qué pues diremos? Dice Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, responde Pablo. Y dice, pues Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces está diciendo que Dios no es injusto. Aquí, ¿por qué? Porque en realidad Él dice que Él tiene misericordia. O en otras palabras, si Él quiere, puede hacer bien cuando nosotros hemos hecho mal. Él puede bendecirnos aunque nosotros hemos tomado malas decisiones. Pero dice que Él tendrá misericordia del que tenga misericordia. ¿De acuerdo? Entonces Dios nos está diciendo que Él no es injusto. Porque la injusticia sería que si nosotros estamos siendo buenos, Él haga que algo malo nos suceda. Pero Él está diciendo que es al revés. Que aunque nosotros estemos fallando, Él de todas maneras seguirá siendo bueno. Aunque nosotros no estemos cumpliendo con los requisitos para ser bendecidos por Dios, Él de todas maneras tendrá misericordia de nosotros. Porque dice que Él se compadece de nosotros como un padre se compadece de un hijo. ¿De acuerdo? Segunda cosa. Genera un conflicto cuando nuestra fe está siendo probada y en vez de responder con confianza en el amor de Dios, nosotros nos sentimos frustrados y nos sentimos desanimados. Segunda cosa es apartarse de Dios. Jeremías 7:24 dice: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Entonces, cuando estemos en medio de una prueba o estemos en medio de una aflicción, dice que cometeríamos un error si nosotros nos hacemos incrédulos o nos endurecemos ante lo que estamos viviendo. Y esto nos hace apartarnos de Dios. Así que si tú has sentido apartarte de Dios porque consideras que lo que te está sucediendo mientras tu fe está siendo probada, no ves una respuesta o no ves un resultado, sería un error. Y el Señor quiere que sepas que en realidad cuando nosotros estamos en medio de esta situación, lo que menos nos conviene es apartarnos de Dios, sino permanecer con paciencia, unidos al amor de Dios, confiando con una gran expectativa de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Entonces dice aquí que el pueblo de Israel fue hacia atrás y no hacia adelante al apartarse de Dios. Si nosotros no avanzamos, retrocedemos. Por eso en medio de la prueba, o lo que hará la prueba es producir paciencia. Que tengamos la capacidad no de estar esperando solamente de aguantarnos en medio de esa situación, porque dice que cuando la prueba de nuestra fe produce paciencia, vamos a ser completos y cabales. Y cuando dice que estaremos completos, se refiere a una victoria olímpica, a una victoria de pentatlón. Ser perfecto y cabal en la Biblia se refiere a alguien que tiene victoria en todas las pruebas de competencia olímpica.
Entonces la paciencia nos da esa capacidad de nosotros vencer, porque mientras estamos esperando y la situación no cambia, lo que sí podemos estar seguros al usar nuestra fe es que la situación va a cambiar, aunque en este momento no cambie. Eso es la paciencia, que yo estoy esperando con seguridad que mi situación va a cambiar o que las cosas van a cambiar, aunque en las apariencias, aunque en las circunstancias parezca que nada está sucediendo. Número 3 es poner en duda a Dios. La duda es otro conflicto que se produce cuando nosotros estamos bajo prueba. Esto es, ponemos en duda la bondad de Dios. Comenzamos a dudar de si Dios es bueno con nosotros, o más bien pensamos que Él no es bueno con nosotros, pero pensamos que Él es malo con nosotros. Como cuando vino la serpiente en el huerto y le dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de todo lo que hay en el huerto. Pero ¿cómo es posible que estén llenos de tanta abundancia y no puedan comer de todo lo que les rodea? ¿Qué hizo la serpiente? Poner en duda la bondad de Dios. Número 2, poner en duda su amor por nosotros. Y número 3, poner en duda su poder para hacer que nuestra situación cambie. Entonces muchos dicen y piensan en lo más profundo de su corazón y no se atreven a decirlo muchas veces. Hoy estamos haciendo que esto salga a la luz para que nosotros seamos sanados. Muchos cuestionan a Dios y se preguntan: si eres poderoso, ¿por qué no me sanas? Si eres poderoso, ¿por qué no sanas a mi hijo? Si eres poderoso, ¿por qué no sanas a mi papá? Si eres poderoso, ¿por qué no sanas a mi mamá? Si eres bueno, ¿por qué permites esto en mi vida? Si eres bueno, ¿por qué permites esto en la vida de mis hijos? Si me amas, ¿por qué permitiste que pasara mi familia? Eso es lo que hay en el fondo de nuestro corazón. Cuando estamos en medio de la prueba y en vez de estar unidos y recuperar nuestra capacidad para confiar en el amor de Dios, nosotros ponemos en duda el amor de Dios. Isaías 55, 8, 9 dice: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Muchas veces no podemos entender por qué está sucediendo esto en nuestra vida. Muchas veces no podemos entender lo que está sucediendo en nuestra vida. Pero sin embargo, sí tenemos nosotros una decisión que podemos tomar. Y es si podemos confiar en que Dios nos ama y es bueno. Y que por tanto, en medio de una situación que no cambia y que nos está amenazando, nosotros podemos confiar que finalmente Dios cumplirá un propósito para hacernos bien. Porque dice la Escritura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Amén. Y finalmente, el cuarto problema que tenemos en medio de la prueba es cuando nos endurecemos. Entonces, hemos visto 4 cosas, ¿te das cuenta? El problema no es la prueba, el problema es cómo respondemos ante la prueba de nuestra fe. Murmuramos, creyendo, sintiendo que Dios es injusto con nosotros. Número 2, nos apartamos. Número 3, no cuestionamos a Dios, ponemos en duda a Dios en nuestra vida. Y 4, o nos endurecemos. Animal que está a tu lado y dile: no te endurezcas en medio de la prueba. Dile. Pero vive con gozo en medio de esta situación.
vive con el amor de Dios, vive con la gracia de Dios y levanta una gran expectativa de que el Señor puede hacer que toda tu situación cambie. Así que, cuarto lugar, un error que podemos cometer es endurecernos. No comprendemos lo que Dios ha permitido en nuestra vida y tomamos una actitud pues de soberbia, de enojo contra Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él les exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, en vez de endurecernos, tú puedes ahora, en medio de la situación, en vez de endurecernos con Dios y de tener una actitud de soberbia con Dios, de orgullo con Dios, dice que si tú te humillas bajo su poderosa mano, si tú te rindes, no ante la situación, sino ante Dios, es distinto. Dios no te está diciendo, no nos está diciendo que nos subordinemos o que nos rindamos ante la situación. Dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, porque si nosotros nos humillamos al Señor en medio de esto, dice que Él nos exaltará. ¿Qué pasa si alguien se humilla al Señor? Si alguien se rinde y se humilla al Señor, en vez de decir: Señor, me hubieras preguntado, yo te habría dicho qué es lo mejor que puedes hacer por mí. ¿Por qué no me tomas en cuenta o no haces lo que te pido? Pero si en vez de eso nos humillamos y confiamos nuevamente en el amor de Dios, dice que Él nos exaltará cuando fuere su tiempo. ¿Ok? Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Te invito, si nos ponemos de pie el día de hoy y buscamos el día de hoy al Señor aquí en su presencia. Buscamos al Señor con una gran expectativa. En medio de esta prueba de nuestra fe, recibimos sanidad para vivir con gozo, para estar contentos y por tanto para estar seguros que Dios puede responder a nuestra necesidad y hacer que la situación cambie a nuestro favor. Amén. Prepárate y vamos a tomar este momento para adorar. Vamos a alabar al Señor, adorarle y vamos a orar.